Esta es la guitarra silenciosa de la marca Donner, la Hash 1 Pro. Una guitarra acústica o electroacústica, sin cabeza, silenciosa, pequeña y apta para llevar durante los viajes. Esta guitarra está cargada de características que muchos deseamos en una guitarra, como por ejemplo 5 pedales integrados con los que controlamos efectos como distortion, compressor, boost, trémolo, auto-wah, chorus, flanger, 5 modos de modulación, 5 modos de delay y 5 de reverb, además de 8 perfiles de sonido de guitarras conocidas. Además tenemos un ecualizador y un afinador que funcionan perfectamente, todo metido en el cuerpo de nuestra guitarra. La Donner viene en este excelente maletín de transporte que tiene esta correa para llevar al hombro. Para guardarla en el maletín basta con retirar los marcos de la guitarra, lo que se hace en un par de segundos gracias a estos seguros. La guitarra viene bien equipada con accesorios. Acá les muestro un mini unboxing para que vean todo lo que trae. Este es un cable USB-C, un cable para conectar al amplificador, un par de audífonos, un paño para limpiar la guitarra, correa para usarla al colgarse la guitarra, otro strap, este es para llevar el estuche. Y ahora el maletín, 3 uñas de diferente tamaño, cables, correas para la guitarra y para el maletín, hasta unos audífonos muy buenos, bueno, hasta paño de limpieza trae la guitarra. La Hash 1 Pro tiene 18 perfiles de sonido totalmente personalizables y se escucha de esta manera. Estos no son los perfiles de sonido tal como vienen de serie, yo he modificado algunos, pero les da una idea de cómo suenan las diferentes combinaciones de efectos. También tenemos un modo de bypass en el que la guitarra envía solo señal de sonido sin efectos, esto por si queremos añadir algún pedal externo o amplificador. Ya que esta es una guitarra sin cabeza, la afinación la hacemos con estos clavijeros que están en la parte inferior y que mantienen bastante bien la afinación, pero resulta difícil de mover con las manos. Por eso la guitarra trae una pequeña llave Allen para ayudarnos al momento de afinar. La llave la podemos guardar en la misma guitarra gracias a un potente imán que la mantiene en su sitio. Podemos escuchar la guitarra con un par de audífonos o conectada a un amplificador mediante un conector que está en
en este pin es el pin para la correa. Cuando tocamos con audífonos, la guitarra es muy silenciosa en el exterior, apenas un poco más sonora que una guitarra eléctrica cuando está conectada, ¿no? En el panel de controles tenemos el control de encendido, el volumen, una conexión Bluetooth. Podemos conectar nuestro celular a esta guitarra y escuchar alguna melodía de YouTube mientras nosotros tocamos con la guitarra en los audífonos, ¿no? Tenemos un control de tono, otro de aire, que da un poco más de cuerpo al sonido de la guitarra, básicamente mejora los graves. Tenemos además un puerto USB-C que nos sirve para cargar la guitarra. La Donner Hash 1 Pro es la evolución de la Hash 1 que salió hace un tiempo. Es muy similar a esta Pro, pero funciona con una batería de 9 voltios, no tiene batería recargable y solo tiene controles de graves y agudos. La guitarra viene con cuerdas número 11 para acústica de metal y es recomendable mantenernos en ese calibre de cuerda para evitar desafinaciones. Si ponemos una cuerda muy delgada, probablemente tengamos alguna desafinación al presionar. Yo he hecho un pequeño cambio y he puesto cuerdas siempre del número 11, pero para guitarra eléctrica, las que tienen la cuerda tercera llana, y eso me da un poco más de flexibilidad en los bending. Esta guitarra, sin embargo, no es perfecta y tiene algunas cosas que Donner podría mejorar. A nivel de software, que es lo más fácil de mejorar, se podría incluir un indicador de la carga de la batería. Actualmente no tenemos una manera de ver cuánta carga de batería nos queda y eso nos tiene un poco a ciegas y procurando tener siempre cargada nuestra guitarra, sabiendo que bueno, tiene una autonomía de 8 horas. También sería agradable que al apagarla la guitarra conservara en memoria el preset que estábamos usando, porque ahora siempre que iniciamos en el P01 y a veces podemos olvidar en qué preset estábamos trabajando una melodía. Podemos olvidarlo fácilmente. También sería muy importante tener alguna función de auto-off. Esta guitarra no tiene función de auto-off. Si la dejamos encendida, y créanme que les puede pasar, la guitarra seguirá encendida hasta que agote la batería. Sería bueno tener una opción que apague la guitarra a los 15, 30 o más minutos de no haberla usado y que esto sea configurable, ¿no? Hay además algunas cosas en la estructura de la guitarra. A mi gusto, los marcos metálicos son muy delgados. Tal vez podrían tener algo más de espesor para ampliar la superficie de apoyo contra el cuerpo. Porque yo siento que a veces la guitarra se me va deslizando lentamente cuando voy tocando y tengo que reacomodarme a la mitad de una ejecución y eso no es nada cómodo, ¿no? Sobre todo en la parte de abajo. Pero aún así, con algunos pros y contras, la Hash 1 Pro es una guitarra que suena excelente, que como he mencionado es muy divertida de tocar y bastante cómoda. Solo piensen en todo lo que tienen que armar o acomodar cuando van a tocar con un amplificador o con una guitarra eléctrica o electroacústica. Todo lo que hay que armar en términos de amplificadores, cables, pedales, el espacio físico que se necesita para tocar la guitarra. A veces hace que pensar en todo eso nos quite las ganas de tocar. Pero si tienes la Hash 1 Pro, puedes fácilmente ponerte unos audífonos y tocar cómodamente hasta en tu cama, ¿no? La Hash 1 Pro viene en este color blanco y en una tonalidad de madera también llamada natural. Espero que les haya gustado el video, les quería mostrar para el canal y también para los que les guste un poco la música. No se olviden de dejar un me gusta, suscríbanse al canal y nos vemos pronto.